Iba conduciendo mi camioneta de regreso a casa desde el apartamento de mi novia. Esa noche había una tormenta bastante fuerte, pero pensé que como solo vivía a 10 minutos de distancia estaría bien. Me habría quedado en su casa, pero tenía que trabajar temprano al día siguiente y todas mis ropas de trabajo estaban en mi casa. Estaba oscuro y se había cortado la luz. Conducir en completa oscuridad con solo los faros para iluminar el camino no es la sensación más cómoda. La lluvia golpeaba el parabrisas tan fuerte que mis limpiaparabrisas ni siquiera podían ir lo suficientemente rápido como para que yo pudiera ver frente a mí. Era como conducir a ciegas, pero había vivido en esa ciudad toda mi vida, así que sabía a dónde ir. Era como si fuera una memoria muscular sobre dónde girar y cuánto tiempo conducir por la calle. Giré en la carretera donde estaba mi casa y casi de inmediato pude notar que algo no estaba bien. Era como si mi camioneta estuviera flotando casi. Sentí humedad en mis pies y las luces comenzaron a parpadear dentro de la camioneta. Había agua filtrándose por mis faros y podía ver que el agua subía más y más afuera de mi camioneta. El agua entraba más rápido y la camioneta se estaba hundiendo en ella. La corriente llevaba mi camioneta más adentro y no había nada que pudiera hacer. Me quité el cinturón de seguridad y traté de abrir la puerta del lado, pero no se movió. El agua estaba a la altura de mis rodillas ahora y tomé respiraciones profundas. Mi papá siempre me dijo que no entrara en pánico en una situación de miedo, porque el pánico no te salvará la vida. Tenía una linterna resistente al agua en mi guantera y la saqué. La encendí y busqué algo con lo que pudiera romper la ventana. Para entonces, el auto se había apagado por completo y las ventanas eléctricas no eran una opción. Solo había limpiado la camioneta el día anterior y desafortunadamente eso significaba sacar todas mis herramientas para poder organizar mi caja. Solo tenía mi suéter, la linterna pequeña y una navaja de bolsillo a mi disposición. Llamé al 911 y fui recibido por un mensaje grabado que me decía que cada despachador estaba ocupado en una llamada y que llegarían a mí lo antes posible. Y eso fue cuando comencé a entrar en pánico. Necesitaba ayuda y parecía que no iba a recibir ninguna. El agua estaba ahora en mi abdomen cuando decidí ponerme en cuclillas en mi asiento y tratar de mantener mi cabeza sobre el agua el mayor tiempo posible. El agua parecía estar entrando principalmente por la puerta del conductor, así que agarré mi suéter e intenté tapar la fuga, pero no funcionó. Pero estaba desesperado y dispuesto a intentarlo todo. Estuve en espera durante 7 minutos antes de que finalmente obtuviera una respuesta. Les conté lo que estaba pasando y fueron muy directos al decirme que no era la única persona en ese tipo de situación de inundación y que pasarían al menos 30 minutos antes de que pudieran llegar a ayudarme. Seguí diciéndoles que sentía que no tenía 30 minutos, pero me dijeron que no había nada más que pudieran hacer. Pregunté si se quedarían en línea conmigo, pero dijeron que debido a la demanda de servicios de emergencia durante la tormenta necesitaban tantos despachadores como pudieran conseguir. Y si la situación empeoraba, podía llamar de nuevo. Colgué con el despachador, y ya sabía que esa no sería una opción si la situación empeoraba. No tendría 7 minutos para esperar en espera y decirle a alguien al respecto. Estaría muerto. El agua seguía subiendo y mi corazón latía más rápido. Estaba asustado y confundido de por qué no recibía ayuda y ni mi mamá ni mi papá respondían sus teléfonos. Abrí la aplicación de grabadora de voz y comencé a grabar mis despedidas a mi familia. No estaba seguro de si las recibirían, pero era mejor que nada, y de alguna manera calmaba mis nervios. Era como si estuviera hablando con ellos sin hablar literalmente con ellos. Pero algo al respecto era un poco terapéutico en ese momento. Solo 10 minutos después de colgar con el 911, el agua había comenzado a llegar a mi pecho. Estaba seguro de que iba a morir. Cuando solo un pequeño espacio del auto tenía espacio para el aire, comencé a rezarle a Dios para que por favor no me dejara morir, pero si lo hacía, déjame ir al cielo. No había sido muy religioso en mi vida adulta hasta ese momento exacto, pero supongo que así es como suele ser. Te das cuenta de tu verdadera creencia en Dios cuando realmente lo necesitas. De todos modos, pasaron otros 5 minutos y el agua llegaba a mi cuello. Tenía la mejilla apoyada en el techo y no podía evitar llorar. Estaba empezando a perder la esperanza, nadie venía por mí. Solo podía respirar por la nariz cuando escuché el sonido de un motor cerca. No pensé que ni siquiera notarían mi camioneta, así que comencé a gritar y a encender mi linterna para llamar su atención. Sentí un sentido de alivio cuando escuché que un bote se acercaba a mi camioneta.
Enfoqué mi linterna y vi a alguien saltar al agua junto a la ventana de mi lado del conductor. Tenía un rompecristales y se rompió al primer intento. Extendió la mano hacia la camioneta y agarró mi camisa. Respiré profundamente mientras me sacaba de la camioneta por la ventana. Me subieron al bote y comencé a agradecerles profusamente por salvarme la vida, mientras respiraba profundamente el aire que minutos antes pensaba que estaba a punto de agotarse. Me envolvieron en una manta de emergencia y partimos. Ayudamos a sacar a algunas personas más de los autos antes de llegar a un área donde la policía y los bomberos estaban esperando. Me llevaron al hospital, pero no tenía nada médicamente malo conmigo, gracias a Dios. Afortunadamente nadie murió durante esa tormenta, aunque sé que estuve muy cerca de ser la única víctima. Me sentí tan fallado por los servicios de emergencia de mi ciudad, y descubrí esa noche que las personas que me salvaron ni siquiera eran agentes de policía. Solo eran buenos samaritanos que escucharon que algunas personas estaban en problemas y sabían que tenían que ayudar. Durante meses después del incidente tuve pesadillas sobre ahogarme. Incluso ahora me da miedo conducir durante una tormenta o incluso salir en un bote. El agua profunda me aterroriza. Fui a terapia algunas veces, pero nunca pareció ayudar, así que simplemente dejé de ir. Solo espero que haya un día, ojalá pronto, en el que pueda superar completamente lo que sucedió, y no dejar que me atormente como lo hace ahora. Me alegra haber sobrevivido y estoy agradecido de que las personas de mi comunidad hayan intervenido cuando la policía no lo hizo. Nunca debería haber sido dejado allí para morir, y eso es exactamente lo que terminaron haciendo. Solo espero que nadie más se encuentre en la misma posición, y si lo hacen, espero que alguien los rescate a tiempo y que su vida se salve como la mía esa noche. Tenía 16 años y acababa de obtener mi licencia. Piensa en el típico idiota autoabsorbido de 16 años. Sí, ese era yo. Era viernes por la noche y estaba rogándole a mi mamá que me dejara llevar el auto para encontrarme con amigos y pasar el rato. Pero ella se mantuvo firme en que eso no iba a suceder. Seguía diciendo que probablemente iba a salir a beber y no quería que fuera un idiota y manejara borracho. Yo le seguía diciendo que no lo haría, pero ella se mantuvo firme en su decisión. Le dije que la odiaba y me fui a mi habitación, decidido a tomar mi propia decisión de salir más tarde y llevarme el auto. Eran alrededor de las 11 de la noche. Mi mamá estaba dormida en la cama, y no tenía que preocuparme porque mi papá me escuchara porque estaba fuera de la ciudad. Abrí mi ventana, salté al frente del jardín, y ya había tomado las llaves más temprano en la noche. Así que lo más rápido y silencioso que pude, me metí en el auto y me fui. Mi mamá me había obligado a instalar Live 360 en mi teléfono, así que simplemente lo apagué para evitar que ella supiera dónde estaba si se daba cuenta de que me había ido. Ella era del tipo de mamá que llamaría a la policía para buscarme si no estaba en casa cuando se suponía que debía estar. Mandé mensajes a mis amigos para preguntarles dónde estaban, y por supuesto, habían ido a Los Ángeles. Estaba a más de una hora de donde estaban ellos, pero odio decirlo, aún así decidí ir. Estuve en la autopista por un tiempo debido al tráfico y decidí tomar algunas calles laterales con la esperanza de que fuera más rápido. Realmente no lo fue, pero así es la vida en el sur de California. Tráfico en todas partes, todo el tiempo. Eventualmente me perdí y no quería encender mi teléfono para ver un mapa, así que traté de llegar a una autopista para esperanzadamente encontrar el camino de regreso a casa. El tiempo pasaba tan rápido y cuanto más tarde se hacía, más perdido me sentía. No es fácil admitirlo, pero tenía miedo y, honestamente, quería a mi mamá. Estaba yendo por caminos secundarios, callejones y a través de vecindarios que no parecían muy seguros, sin realmente pensar en mi propio bienestar. Doblé por otra calle estrecha y me sorprendió ver un camión bloqueando el camino. Estaba estacionado de lado, como si fuera deliberado. Intenté retroceder, pero me encontré con un hombre que ahora apuntaba un arma a mi cara, golpeando mi ventana. Empecé a sudar y no sabía qué hacer, así que hice lo que me dijeron. Me dijo que abriera la puerta y saliera, así que lo hice. Me sacó del auto y me empujó al suelo. Otro tipo corrió hacia mí y comenzó a golpearme tan fuerte, que pensé que mi estómago se iba a abrir por la fuerza de cada golpe. Les suplicaba que se detuvieran y gritaba pidiendo ayuda.
Unos cuantos tipos más se quedaron mirando mientras él seguía golpeándome. Estaba tumbado allí, completamente indefenso. Todo lo que quería mientras yacía en ese suelo era que mi papá viniera y me salvara. Sabía que era imposible, pero el pensamiento de ver a mis padres de nuevo me dio alguna esperanza de salir de allí con vida. Me di cuenta de que el fin de la paliza no llegaría rápidamente, así que me metí en un establo y levanté los brazos para proteger mi cabeza y mi rostro. Pero al hacer eso, le dio la idea de empezar a pisotear mi rostro. La segunda que mis brazos se levantaron, su pie cayó justo en mi mandíbula. El dolor que sentía era mínimo en el momento. Algo que me di cuenta después fue por la oleada de adrenalina en mi cuerpo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, se detuvo. Creo que pensaron que me había desmayado, pero no lo hice. Simplemente era incapaz de mover cualquier parte de mi cuerpo. Vi destellos de luz a través de mis párpados y me di cuenta de que estaban tomando fotos de mí, como si estuvieran orgullosos de lo que habían hecho. Se rieron mientras buscaban en mis bolsillos. Se llevaron mis llaves, billetera y teléfono, y todo lo que podía pensar era cuánto deseaba haber escuchado a mi mamá y haberme quedado en casa. Recuerdo haber estado allí mientras el dolor comenzaba a infiltrarse en mi cuerpo. Mi mandíbula era lo que más dolía. Sentía como si estuviera rota. Fui capaz de abrir los ojos y en la tenue luz vi toda la sangre esparcida por mi cuerpo sobre el asfalto. Traté de levantarme, pero el dolor era demasiado. Sentí lágrimas correr por mi rostro cuando comencé a darme cuenta de que había una gran posibilidad de que muriera allí mismo, solo en una calle aleatoria, sabiendo que lo último que le había dicho a mi mamá fue que la odiaba. No la odiaba. Lo que más quería mientras yacía en ese suelo era que mi mamá estuviera allí conmigo, consiguiéndome ayuda y diciéndome que todo estaría bien. Debo haber perdido el conocimiento porque lo siguiente que recuerdo son los paramédicos despertándome y preguntándome mi nombre y qué había pasado. Todavía estaba tendido en medio de la carretera cuando comenzaron a cargarme en una camilla, mientras la ambulancia esperaba para llevarme al hospital más cercano. Apenas podía hablar, pero logré decirles mi nombre antes de desmayarme nuevamente. Supongo que desperté en el hospital una semana después con la mandíbula alambrada. Aparentemente se había roto por el pisotón en la cara. Mi mamá estaba sentada junto a mi cama en el hospital cuando me desperté y lloró mientras le contaba a ella y a la policía los detalles de lo que había pasado. Dijeron que probablemente fue parte de alguna iniciación de pandillas y que tenía suerte de estar vivo. Los médicos me dijeron lo mismo mientras describían mis lesiones. Tenía varias costillas rotas, así como una masa de sangrado interno por haber sido pateado en el torso tantas veces. Además de la mandíbula rota, tenía la nariz rota y otras fracturas faciales extremadamente dolorosas. La lesión más aterradora de todas fue el descubrimiento de que mis tendones de Aquiles habían sido cortados. Hasta el día de hoy, nadie puede decirme por qué lo hicieron ni por qué no lo sentí cuando sucedió. Tuve que ser operado de ambos tobillos y aún enfrento la posibilidad de más cirugías y terapia física antes de siquiera poder pensar en caminar normalmente de nuevo. Tuve que quedarme en el hospital durante meses antes de que me permitieran ir a casa. Me siento tan estúpido por lo que hice, pero lo que me pasó fue literalmente el peor escenario posible de lo que puede suceder cuando tomas el auto de tus padres siendo adolescente. No cuento esta historia para hacerte pensar que esto es lo que sucede cuando desobedeces a tus padres. Esto no es común. Supongo que solo quiero decir que a veces tus padres realmente saben mejor, y cuando te dicen que no, o que algo no es una buena idea, realmente lo es porque les importas. Ellos saben más que tú y no tomes su experiencia de vida, sabiduría y amor incondicional por sentado. Soy madre soltera. Sé que mucha gente rodará los ojos al leer eso, pero es importante para la historia, así que no juzgues demasiado duro. La historia que voy a contar ocurrió cuando estaba a finales de los 30, y mis dos hijas tenían 14 y 16 años. Acababa de salir de una intensa batalla por la custodia con su padre, pero afortunadamente se me otorgó la custodia completa, debido a su adicción a las drogas y su situación financiera inestable. Mis hijas y yo estábamos muy emocionadas de mudarnos a otro estado, lejos de todo el drama que la batalla por la custodia había causado. Hubo mucha toma de partido y culpa siendo arrojada, incluso por mis hijas, así que decidimos que salir de ese ambiente tóxico era lo mejor para nosotras.
Era principios de junio y el clima comenzaba a calentarse. Acabábamos de empacar las últimas cajas de nuestra casa y decidimos irnos unos días antes que el camión de mudanza, porque queríamos instalarnos en la casa antes de que llegaran todas nuestras cosas. Aunque no hubiera muebles por unos días, estábamos bien con eso. Nos despedimos de nuestra antigua casa, lo cual fue muy emocionante para nosotras, y partimos. Íbamos por la ruta rápida y según Google, solo tomaría un par de días llegar a la nueva casa. Teníamos la idea de quedarnos en un hotel una noche en el camino, lo cual nos emocionaba mucho. A mis hijas les encanta quedarse en hoteles, como a la mayoría de los niños, y me encanta verlas felices después de horas de manejar. Era tarde por la tarde y estábamos listas para salir del auto y encontrar una habitación donde quedarnos. Revisé todos los hoteles de la zona, todas las aplicaciones, y no había nada disponible. Literalmente no había ni una habitación libre en ninguna de las ciudades circundantes por otros 3 días. Llamé por teléfono y al parecer había un enorme torneo de fútbol infantil en la ciudad, y era uno de los más grandes del país. Decidimos seguir manejando hasta encontrar algo, pero en lugar de eso, nos encontramos con un tramo de carretera que tenía muchos puntos de descanso pero ningún hotel. Paramos en la gasolinera para echar gasolina y noté a unos tipos en motocicleta en el estacionamiento. Mientras esperaba en la bomba, noté que uno de los hombres estaba mirando claramente hacia el asiento trasero de mi auto, donde mis hijas dormían. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, y tuve instantáneamente esta corazonada de sacarlas de allí. Simplemente no parecía una gran situación para estar. Una joven madre sola con sus hijas adolescentes, no muy bueno. Ni siquiera esperé a que terminara de echar gasolina. Lo saqué, cerré la tapa del tanque, volví al auto lo más discreta posible y volví a la autopista. Observé para ver si nos seguían, pero no lo hicieron. Y pensé que tal vez solo había sido un poco paranoica, así que dejé de pensar en eso. Mis hijas y yo decidimos parar en el área de descanso. Sentimos que era lo suficientemente seguro debido a la hora en que llegamos. Había un montón de otros vehículos y gente alrededor. Hice que mis hijas cubrieran las ventanas traseras con las mantas que habíamos traído, y todas nos quedamos dormidas alrededor de las 8 p.m. Tenía la intención de dormir solo unas horas antes de seguir adelante, pero no recordé poner una alarma. En cambio, me despertó el fuerte rugido de una motocicleta que se acercaba al costado del auto. No sé qué tiene ser madre, pero cada sonido que escucho me despierta en segundos cuando mis hijas están cerca. Me senté y miré por la ventana, y quedé aterrada al ver a los mismos hombres de la gasolinera, a solo unos lugares de estacionamiento de distancia, y no estaban solos. Había al menos 25 o 30 de ellos ahora. Estaba bastante segura de que no nos habían visto, así que decidí no despertar a las niñas. No quería asustarlas. Encendí el auto y los faros, pero no importaba cuánto intentara salir de allí sin ser notada. Simplemente no iba a suceder. Algo en el universo quería que esos motoristas vieran mi auto y lo reconocieran rápidamente, y en el momento en que mis luces se encendieron, todas las cabezas se giraron y nos miraron directamente. Esperaba que los hombres de la gasolinera no se dieran cuenta de que ya nos habían visto, pero por supuesto, no fue el caso. Escuché a uno de ellos gritar a sus amigos que nos conocían y que éramos un par de bellezas en el asiento trasero. Me asusté de inmediato, pero también rodé los ojos porque ¿quién dice eso? Especialmente sobre 2 adolescentes claramente menores de edad. Pero entonces de nuevo, no parecían ser el tipo de personas a las que no les importaría ese tipo de cosas. Honestamente pensé que si me iba, sería como la última vez, donde no nos seguirían. Pero ahora estaban siguiéndonos rápidamente. Desperté a las niñas y desearía haber sido una de esas madres que endulzan las cosas para evitar que sus hijos se asusten. Pero no había forma de hacerlo con lo que estaba sucediendo. Les dije que nos estaban siguiendo unos hombres aterradores y se quedaron abajo donde nadie podía verlas y mantuvieron las mantas en las ventanas. Ambas comenzaron a entrar en pánico y llorar, y yo entendí mientras aceleraba por la autopista. Estos motociclistas se volvieron más agresivos. Comenzaron a arrojar cosas a mi auto y a desviarse mientras intentaban sacarnos de la carretera. Estaba haciendo todo lo posible para mantener la calma y mantenerme tranquila por fuera para no asustar más a las chicas de lo que ya estaban. Pero por dentro estaba teniendo un ataque de pánico total. Sabía que mi principal prioridad tenía que ser mantener el control de mi auto.
Estaba claro que si algo sucedía cuando lograran sacarnos de la carretera, no saldría nada bueno de eso. Comenzaron a gritarme que simplemente me detuviera y que solo querían charlar. Seguí mirando hacia adelante, afuera del parabrisas, y ni siquiera los reconocí, pero no les gustó eso. Empezaron a insultarme y exigir que bajara la ventanilla. La bajé unos centímetros para intentar rogarles que simplemente se detuvieran y nos dejaran en paz, pero no había forma de que pudieran escucharme. Condujimos así durante al menos 9 kilómetros antes de entrar en la próxima ciudad, y para ese momento ya eran las 2 de la mañana. Finalmente, volví en mí y le dije a mi hija mayor que simplemente llamara a la policía. A través de lágrimas, ella les contó lo que estaba pasando. No sé qué le dijeron, pero ella dijo que venían. Desafortunadamente, simplemente no llegaron lo suficientemente pronto. Sentí algo golpear el costado del auto y en cuestión de segundos, estábamos fuera de la carretera y nos dirigíamos hacia un árbol. Pisé el freno tan fuerte como pude, y el auto se detuvo violentamente. Estábamos todas bien, pero comencé a preguntarme por cuánto tiempo. Los motoristas nos rodearon y comenzaron a golpear las ventanas y a tirar de las manijas de las puertas mientras el auto temblaba. Las chicas estaban gritando a todo pulmón y suplicándome que los hiciera irse, pero realmente no había nada que pudiera hacer. Recé a Dios para que pudiéramos salir de allí, y gracias a Dios Él respondió a mis oraciones. Escuchamos sirenas en la distancia y vimos cómo los hombres volvían a subirse a sus motocicletas y se alejaban a toda velocidad. Nos abrazamos y lloramos hasta que los oficiales estaban parados en las puertas del auto. Tuvimos que salir y explicar todo. Intentaron ponerse en contacto con los motociclistas en esa área, pero no pudieron rastrearlos específicamente, al menos no ese día. Pero hasta el día de hoy, todavía estoy aterrada cada vez que veo un grupo de motoristas. Mis hijas son mayores ahora, con hijos propios, y mi mayor consejo para ellas es que siempre lleven protección. Uno nunca sabe cuándo te encontrarás en una situación tan psicótica como esa. Cuando ocurrió este incidente específico, yo tenía 29 años y estaba conduciendo una distancia relativamente corta con mi hija de 5 años. Mi esposo y yo habíamos hecho planes para conducir a la casa de sus padres fuera de la ciudad y quedarnos con ellos durante un par de semanas. Mi esposo trabajaba hasta tarde en el día, así que acordamos que sería mejor que mi hija y yo saliéramos primero y que él nos siguiera un par de horas después. Era invierno, así que oscurecía temprano. Salimos alrededor de las 3 de la tarde y para las 4:30 ya estaba completamente oscuro afuera. Todavía estábamos a 1 hora y media de la casa de mis suegros y me sentía bastante segura de que llegaríamos allí sin que nada malo pasara. No es que tuviera un presentimiento o algo así, pero como madre, definitivamente es algo en lo que pensaba en el fondo de mi mente. Estábamos conduciendo por un camino secundario que no tenía luces de calle y estaba completamente desolado. No necesariamente me encantaba la sensación de estar completamente sola, pero hice mi mejor esfuerzo para simplemente ignorarlo y seguir diciéndome a mí misma que llegaríamos allí antes de que me diera cuenta. Habíamos conducido por este camino incontables veces antes y nunca nos había pasado nada. Estábamos a 30 minutos de la casa cuando empecé a ver unas luces intermitentes a lo lejos. Eran 2 luces amarillas parpadeantes en medio de la carretera que rápidamente reconocí como luces de peligro en un automóvil. Empecé a sentir una sensación desagradable, y simplemente no me gustaba el hecho de que no estuvieran detenidos al lado de la carretera, sino que estuvieran en medio de ella. Me detuve en algún lugar entre 25 y 30 metros de distancia, y empecé a pensar en qué debería hacer. Estaba segura de una cosa. Sin embargo, no había manera de que me detuviera a ayudar a estas personas. Quiero decir, era una mujer en sus finales de los 20 sola con su hija pequeña. Tendría que ser una loca furiosa para detenerme a ayudar a alguien. Llamaría para que les dieran ayuda más tarde, pero eso era lo mejor que realmente podía hacer. Estoy segura de que cualquier otra mujer en mi posición se sentiría de la misma manera. Tienes que poner la seguridad tuya y de tu hijo primero antes que la de un extraño, siempre. Me quedé allí durante lo que me pareció 30 minutos y aún no tenía idea de qué hacer. No tenía servicio, así que llamar a mi esposo o a mi suegro no era una opción. Finalmente tomé la decisión de simplemente dar la vuelta y volver a casa a esperar a mi esposo,
para que pudiéramos conducir allí juntos. El único problema era que era una carretera de 2 carriles, y me llevaría más de la maniobra de 3 puntos para dar la vuelta y comenzar a retroceder. Empecé a dudar, pero cuando miré por el espejo retrovisor, noté unas sombras que se acercaban rápidamente en la distancia detrás de mi auto. Podía verlos ligeramente a la luz de la luna, pero no podía distinguir qué eran. Habían llegado a unos 10 metros detrás de mi auto cuando me di cuenta de que eran personas y creo que llevaban algo. Ya no podía quedarme allí. Ni siquiera podía pensar. Era como si mi cuerpo reaccionara antes que mi cerebro. Puse el auto en marcha y pisé el acelerador a fondo. No era un auto extremadamente rápido ni nada por el estilo, pero hizo lo que necesitaba que hiciera. Estaba acelerando directamente hacia el auto detenido, y no tenía más opción que conducir hacia el lado de la carretera, pasando junto a ellos lo mejor que podía. Mientras pasaba, vi a más personas empezando a salir de la orilla de la carretera. Empezaron a arrojar cosas, prácticamente cualquier cosa que pudiera hacer que me detuviera. Golpeé a una de las personas y cayó de nuevo al suelo. Algo golpeó mi parabrisas e incluso se agrietó un poco, y lo que sea que fuera voló al asiento del pasajero. Grité por el impacto y me sentí mal porque mis gritos hicieron que mi hija comenzara a gritar y llorar, y le dije que todo iba a estar bien. Pero ella tenía 5 años, y nada de lo que pudiera decir en ese momento iba a hacerla sentir mejor. Simplemente seguí conduciendo hacia adelante sin soltar el pie del acelerador. Estaba tratando de aumentar la distancia tanto como fuera posible entre nosotros y esas personas, y antes de darme cuenta, estábamos llegando a la calle de mis suegros. Tenían una puerta de seguridad en la entrada y presioné el botón para que nos dejaran entrar, y de inmediato notaron que estaba en angustia cuando respondieron al portón. Nos dejaron entrar y mi suegro me recibió en la entrada con su arma. Yo lloraba y mi hija sollozaba en el hombro de su abuela. Nos llevaron adentro y les conté todo lo que había pasado. Mi suegro siempre ha sido muy protector conmigo y mi hija, y podía notar lo enojado que se estaba poniendo. Seguía preguntándome si nos habían seguido hasta allí, y honestamente, no tenía idea. Había estado prestando atención a los autos detrás de mí. Solo me había enfocado en llegar a su casa donde sabía que estaríamos a salvo. Mis suegros son el tipo de personas que se toman muy en serio su seguridad. Tienen innumerables armas de fuego y cámaras de seguridad por todas partes, dentro y fuera de su casa y propiedad. Revisaron las cámaras y notaron que el mismo auto pasaba frente al portón varias veces, como si estuviera conduciendo por la calle, dando la vuelta y volviendo múltiples veces. Decidimos que era hora de llamar a la policía, pero cuando lo hicieron, dijeron que no podían hacer nada por nosotros ya que técnicamente no era una emergencia, y estaba fuera de los límites de la ciudad. Supongo que cuando vives lo suficientemente lejos de los límites de donde normalmente sirve la policía local, solo pueden ayudar en situaciones de vida o muerte. Mi suegro les dijo muy explícitamente que si alguien entraba en su propiedad serían disparados en el acto. Le dijeron que estaba dentro de sus derechos y eso fue todo. Nos armaron a mí y a mi suegra y nos dijeron que esperáramos dentro de la casa. Llamaron a mi esposo, que aún estaba a 1 hora de distancia, y salieron a revisar la propiedad. Observamos las cámaras de seguridad y justo cuando se acercaba al portón, el auto se detuvo nuevamente, pero esta vez se detuvo justo en el portón. 2 personas bajaron del auto y claramente no habían visto a mi suegro acercarse al portón. Intentaron empujarlo abierto y como no podíamos escuchar lo que estaba pasando, todo lo que vimos fue a mi suegro correr hacia ellos y disparar un tiro al aire. Podíamos ver que les estaba gritando algo, pero no sabíamos qué. Se apresuraron de nuevo al auto y se alejaron rápidamente. No estábamos seguros de si volverían, pero tenía la sensación de que eso era todo. Mi esposo llegó a la casa 1 hora más tarde y siguió disculpándose continuamente conmigo por haberme hecho conducir sola, pero yo seguía diciéndole que no era culpa suya y que el resultado habría sido el mismo si él hubiera estado con nosotros. Estábamos a salvo y eso es lo que importaba. Un par de días después, escuchamos la noticia de que había habido algunos robos de autos en la zona, pero afortunadamente nadie resultó gravemente herido en el proceso. Todavía me horroriza pensar en lo que habría pasado si no hubiera visto a esas personas acercándose sigilosamente detrás del auto. ¿Qué habrían hecho? Ni siquiera quiero saberlo. Estoy agradecida de que estemos bien y diré que no conduzco en ningún lugar de noche sin protección, ya sea mi esposo o un arma.
He descubierto que las citas en línea pueden ser una locura. Déjame decir eso antes de decir cualquier otra cosa. Ves fotos de alguien en línea, hablas por un tiempo y luego los conoces, ni siquiera sabiendo con certeza si son la persona de la foto. Realmente es absolutamente insano. Ojalá hubiera sabido eso antes de descargar Tinder yo misma. Había salido en algunas citas con chicos que conocí en Tinder, pero nada funcionó. La mayoría de los chicos solo querían encuentros casuales o no estaban listos para comprometerse. Por supuesto, también hay algunos raros, pero no me encontré con ese tipo de personas con demasiada frecuencia. Después de tener Tinder durante unos meses, conocí a un chico en la aplicación que parecía demasiado bueno para ser verdad. Era absolutamente guapo y cuando me envió un mensaje, estaba muy emocionada. Me emocioné aún más cuanto más hablábamos, cuando me di cuenta de que teníamos mucho en común. Era muy amable y divertido, y por lo que me contó sobre sí mismo, realmente parecía mi chico ideal, ¿sabes? Después de una semana de hablar me preguntó si quería salir. Sugiero el bar cerca de mi casa, pero él quería ir a cenar en su lugar. Por lo general me gusta tomar algo en la primera cita para poder irme rápidamente si sale mal, pero me gustaba tanto este chico y parecía diferente, así que acepté ir a cenar. Para fines de anonimato, lo llamaremos Nathaniel. Iba a ir al restaurante yo misma, pero él insistió en recogerme, diciendo que era lo correcto hacer como caballero y así sucesivamente. No fue la mejor idea decir que sí, pero supongo que no soy tan inteligente como pienso que soy, porque acepté y le di mi dirección. Dijo que pasaría a buscarme alrededor de las 7 p.m. al día siguiente, y hombre, estaba realmente feliz. Le conté a todos mis amigos a dónde íbamos y me dijeron que era una idiota por darle mi dirección a un tipo que nunca había conocido. Pensé que todos estaban celosos, así que no tomé en serio sus comentarios. Empecé a prepararme alrededor de las 6 y exactamente a las 7 sonó el timbre. Abrí la puerta y de inmediato me decepcionó lo que vi. No se parecía en nada a sus fotos. Bueno, no exactamente en nada. Obviamente era la misma persona, pero al menos 10 o 15 años mayor. No dije nada y pensé que iría a la cita y vería cómo iba, porque todavía me gustaba su personalidad por mensaje de texto. Abrió la puerta para mí, dio la vuelta alrededor del coche hacia el otro lado y se metió. Empezamos a conducir hacia el restaurante, que estaba a unos 30 minutos de distancia. Me dijo lo guapa que pensaba que era y que era aún más bonita que en mis fotos, y luego, de manera muy incómoda, dijo, ¿y yo? ¿Soy incluso más guapo que en mis fotos? Al principio pensé que estaba bromeando, tenía que ser así, ¿verdad? No había forma de que no supiera que era mucho menos atractivo que en las fotos. Realmente no sabía qué decir, pero mi mamá siempre me dijo que fuera honesta, así que decidí que una media verdad era mejor que nada. Le dije que se veía bien, pero luego tuve curiosidad por cuánto tiempo había pasado desde que se había tomado esas fotos. Fue obvio de inmediato que se ofendió por la pregunta, así que me disculpé rápidamente y le dije que olvidara que alguna vez lo había preguntado. Esperaba que pudiéramos dejar eso atrás, pero claramente lo tomó muy personalmente y siguió dándome el tratamiento del silencio durante los siguientes 5 minutos, como un gran bebé. Realmente había empezado a lamentar la decisión de salir con él, y definitivamente lamentaba haberle dado mi dirección. Yo sabía el camino hacia el restaurante, así que estaba pendiente de hacia dónde íbamos mientras él conducía. Me di cuenta de que se perdió la calle donde estaba ubicado, y le dije que simplemente hiciera un giro en U en la siguiente intersección, pero no respondió. Pasó la siguiente intersección y empecé a ponerme un poco nerviosa. Le dije de nuevo que necesitaba dar la vuelta, y de nuevo no recibí respuesta. Conducía por la carretera y le pregunté una y otra vez qué estaba haciendo y a dónde íbamos, pero se negó a mirarme siquiera. Nos detuvimos en los semáforos y supe que tenía que salir de ese coche. Intenté abrir la puerta, pero vi que estaba cerrada. No había ningún botón para desbloquearla y era uno de esos seguros que se retraen dentro de la puerta, así que ni siquiera podía hacerlo manualmente. Estaba atrapada. Saqué mi teléfono y tan discretamente como pude, envié un mensaje de texto a mi amiga con mi ubicación. Después de conducir durante un tiempo, Nathaniel se detuvo en un estacionamiento vacío fuera de una tienda de comestibles. Se estacionó en un lugar en el extremo lejano del lote. No sabía exactamente qué planeaba hacer, pero tenía una idea de que no iba a dejar que eso sucediera. Se quitó el cinturón de seguridad y alcancé mi bolso. Agarró mis brazos e intentó sujetarme. Luché contra él,
e intenté con todas mis fuerzas mantenerlo alejado de mí. Finalmente soltó mi brazo y saqué mi aerosol de pimienta, y lo rocié directamente en la cara. El único problema fue usar el aerosol de pimienta en un espacio tan cerrado, es que terminé poniéndomelo a mí misma también. Mis ojos comenzaron a arder y llorar mientras él gritaba en el asiento junto a mí. Empezó a llamarme de todo mientras intentaba limpiarse la cara con su camisa, y durante la lucha, logré alcanzarlo y desbloquear las puertas. La abrí de golpe, caí al suelo raspándome las rodillas en el proceso, y en ese momento me costaba ver con claridad, y mi pecho había comenzado a arder por respirar los gases del aerosol de pimienta. Traté de ponerme de pie, pero estaba tan mareada que seguía cayendo al suelo. Tropecé mientras me dirigía lentamente hacia el lote. Escuché que su puerta se abría y él me gritaba que regresara. Miré hacia atrás y a través de toda la confusión y las lágrimas lo vi tropezando mientras me seguía. Grité pidiendo ayuda, pero no había nadie alrededor para escuchar mis gritos. Nathaniel comenzó a decir que solo estaba bromeando y que no quería asustarme. Dijo que si volvía al coche con él, iríamos al restaurante como estaba planeado y que lo sentía. Y decía esto entre gritos de dolor por los ojos ardiendo. Fue aterrador y realmente me preguntaba si pensaba que realmente iba a creerle y volver al coche con él. ¿Era realmente tan estúpido? Estaba cerca detrás de mí en poco tiempo y justo cuando llegué a las puertas de la tienda de comestibles, me agarró de los hombros y me hizo retroceder, pero las puertas ya se habían abierto y grité por mi vida. Vi a un hombre corriendo hacia afuera y le dijo a Nathaniel que se apartara de mí, lo cual hizo de inmediato, y el hombre me ayudó a levantarme e intentó retener a Nathaniel allí, pero no hubo forma de detenerlo para que no volviera a subirse a su coche y se fuera rápidamente. La policía fue llamada en ese momento y me dijeron que abrirían una investigación, pero nunca pasó nada y, lo creas o no, este tipo nunca fue encontrado. Me mudé de esa casa en la que vivía en ese momento y volví a vivir con mis padres. Empecé a ponerme realmente paranoica por un tiempo pensando que me encontraría, pero todavía no ha pasado. Ahora uso mi historia como una advertencia para otras mujeres que van por el mismo camino por el que yo una vez iba. Incluso ustedes, hombres, nunca saben quién quiere hacerles daño, pero puede y sucede, así que por favor tengan cuidado. Realmente no estaba planeando contar esta historia, pero han pasado unos años y ya no estoy tan asustado por lo que sucedió como solía estar. Así que, ¿por qué no? Solo tenía 19 años en ese momento. Me mudé al otro lado del país el año anterior para ir a la universidad, y nunca había tenido problemas para conducir a casa durante los descansos que teníamos a lo largo del año escolar. Era la época de vacaciones de invierno y mi mamá realmente quería que fuera a casa ese año para celebrar las fiestas con mi familia, ya que no había ido el año anterior. Estuve de acuerdo, pero realmente no quería dejar mi auto estacionado por semanas. Había habido muchos robos de autos en la ciudad en la que vivía, y dejar mi auto para que fuera vandalizado, robado o destrozado simplemente no era una opción para mí. Le dije a mi mamá que iba a conducir a casa y ella no estaba muy contenta con eso, pero lo entendió. Ofreció que mi papá volara y condujera conmigo, pero no quería que pasaran por todo ese problema y pensé que unos días en la carretera por mi cuenta serían algo bueno. Había estado teniendo problemas en mi vida personal, y tener tiempo para pensar en ellos sin distracciones me parecía algo positivo. Empaqué algunas bolsas que me durarían las próximas semanas y me despedí de mi compañero de cuarto, quien estaba bastante triste por mi partida, y me dirigí hacia la puerta. Mirando hacia atrás, ahora mi auto probablemente no valía la pena por lo que pasé durante ese viaje a casa. Era un Honda Civic de 20 años que tenía la tendencia a descomponerse mucho, y con mucho, quiero decir al menos una vez al mes. Simplemente no tenía el dinero para reemplazarlo. Me subí al auto y en pocos minutos estaba en la autopista. Tomé un café antes de salir de la ciudad para poder mantenerme despierto el mayor tiempo posible. Todavía eran alrededor de las 8 de la mañana, así que pensé que conduciría durante unas 10 horas antes de encontrar espero que un hotel y establecerme por la noche. No tenía planes definidos y estaba siguiendo la ruta más rápida a casa, lo que probablemente no fue la mejor decisión. Ahora sé que debería haber tomado la ruta que no involucraba largos tramos de autopista con nada más que campos por kilómetros y kilómetros. Hice algunas paradas para ir al baño y tomar bocadillos,
Y para las 7 p.m. ya había terminado. Había estado conduciendo durante casi 11 horas, y no quería ser un peligro para mí ni para otros en la carretera, si seguía conduciendo estando tan agotado. Encontré un hotel relativamente agradable, y conseguí una habitación por la noche, y continué mi viaje a la mañana siguiente. Ese día iba a conducir por partes del medio oeste y no era algo que necesariamente esperara. La última vez que pasé por allí, fue mucho de solo tierras planas y campos de maíz, ambas cosas que me parecían aburridas de ver en un largo viaje por carretera. Sin embargo, era invierno, así que no había maíz. El clima podría haber sido mejor, pero no tuve problemas el día anterior, así que esperaba que se mantuviera así. El día pasó más rápido que el anterior y el sol se puso antes de que me diera cuenta. Para las 6 p.m., me sentía bastante bien para seguir adelante, así que pasé por la siguiente ciudad y seguí conduciendo. Alrededor de las 7 comencé a escuchar un sonido de golpeteo, y quería llorar cuando me di cuenta de que venía de mi motor. Y comenzó a nevar, y mi auto comenzó a avanzar lentamente por la carretera, hasta que me detuve en el lado de la carretera donde se apagó por completo. Estaba empezando a hacer frío sin el calentador encendido, y sabía que tenía que conseguir ayuda muy pronto. Revisé Google Maps para ver si estaba cerca de otra ciudad, pero la próxima ciudad, aunque muy pequeña, aún estaba a casi 1 hora de distancia. Intenté llamar a mis padres para contarles lo que había sucedido, pero mi servicio estaba completamente fuera de servicio. Decidí usar el botón de llamadas de emergencia en mi teléfono para pedir ayuda y gracias a Dios funcionó. El único problema era que el oficial más cercano que podía responder estaba al menos a 1 hora de distancia en la ciudad que mencioné antes. Le dije al despachador que obviamente esperaría, y ella me indicó que cerrara las puertas y tratara de esconderme dentro del auto lo suficiente como para que pareciera que no había nadie dentro. Aparentemente, justo donde mi auto decidió dejarme también era una sección muy sospechosa de la autopista, que no era muy segura para conductores varados, especialmente mujeres jóvenes. No voy a mentir. Que el despachador me dijera eso me hizo sentir físicamente mal. Sentí que iba a tener un ataque al corazón con la velocidad a la que latía mi corazón. Coloqué un parasol en el área del parabrisas, y afortunadamente tenía 3 extras en el auto de cuando fui a acampar en auto, y decidí ponerlos también en los lados y la parte trasera del parabrisas para que nadie pudiera verlo, y parecería casi negro desde afuera. Alrededor de 30 minutos después de esperar, comencé a sentir la sensación de que alguien me estaba mirando. Traté de convencerme de que era solo por la situación en la que me encontraba y que todas las ventanas estaban cubiertas de todos modos, así que no había forma de que eso fuera posible. Quería sacudirlo, pero la sensación simplemente no desaparecía, sin importar cuánto me dijera que estaba bien. Había algo dentro de mí que me decía que la situación en la que me encontraba iba a volverse muy aterradora. Encendí la pantalla de mi teléfono y la enfrenté hacia las ventanas, sin saber que lo que iba a ver me traumatizaría durante años. Al principio, sentí algo de alivio al ver solo el reflejo del parasol. Giré mi teléfono hacia las ventanas del lado del pasajero, y en la pequeña grieta que no estaba cubierta, para mi horror, una franja de la ventana era visible, y al otro lado de la ventana estaba el rostro de un hombre presionado contra el vidrio, con una sonrisa mirándome directamente. Mi primera reacción fue un grito que helaba la sangre. Era un sonido que ni siquiera sabía que tenía la capacidad de hacer. Era como si el miedo mismo se manifestara en sonido. Casi me perforó los oídos y en el segundo en que el grito salió de mi boca, vi como el hombre levantaba su rostro del vidrio y lo escuchaba comenzar a reír, la risa más terrible y gutural que había escuchado. Inmediatamente escuché el sonido del auto mientras el hombre violentamente intentaba abrir la puerta para entrar. Estaba gritando y llorando mientras se lanzaba alrededor del auto, aullando como si fuera algún animal entre sus risas. Sentí como si me estuviera provocando de alguna manera. Llamé al 911 nuevamente y grité que necesitaba ayuda ahora. La mujer que contestó la segunda vez no fue tan amable como la primera a la que había hablado solo 30 minutos antes. Seguía gritándome que dejara de gritar, de lo contrario, no podría ayudarme. Lloraba, tratando de calmarme lo mejor que podía mientras el hombre afuera comenzaba a golpear mi ventana con lo que sonaba como un objeto duro, que posiblemente podría romper el vidrio de mi auto. La despachadora comenzó a amenazarme, diciéndome que no estaba bien hacer bromas al 911.
aunque insistí en que lo que estaba sucediendo era muy real. Después de 10 minutos de pura agonía tratando de hacerla entender mientras el hombre justo afuera de mi auto me estaba sometiendo a esto, me colgó y me sentí completamente impotente. Y en ese momento, el único alivio que sentía era el hecho de que no había podido entrar a mi auto. Llamé al 911 nuevamente con la esperanza de que el despachador tuviera más empatía, y afortunadamente fue el caso. Un hombre respondió y de inmediato tomó en cuenta mi angustia y me ayudó a calmarme lo suficiente para obtener la información que necesitaba. El oficial había sido enviado casi 45 minutos antes, y ahora estaba a solo unos 10 minutos de distancia. Me dijeron que él llegaría lo más rápido posible dadas las circunstancias que estaba viviendo. Tenía esperanzas, pero esa esperanza fue arrancada cuando escuché el sonido de lo que obviamente era una roca siendo arrojada a mi parabrisas. Se rompió lo suficiente como para motivar al hombre a subirse al capó de mi auto y comenzar a pisotear el parabrisas hasta que se rompió lo suficiente como para que pudiera meter una mano adentro. Grité y subí al asiento trasero, tratando lo mejor que podía de estar fuera del alcance de esta persona muy loca y claramente peligrosa. Comenzaron a arrancar el parabrisas del camino, y su rostro era aún más aterrador que la primera vez que lo vi. Estaba paralizada por el miedo mientras lo veía empezar a trepar entre los vidrios hacia el auto. No tuve otra opción que salir del auto y esperar que el oficial estuviera cerca. Abrí la puerta y encendí la linterna de mi teléfono. La dirigí hacia el capó y estaba tan aliviada de ver que se había atascado. Intentaba salir pero no pudo. Luego vi las hermosas luces rojas y azules parpadeando en la distancia y escuché las sirenas mientras se acercaban. Comencé a agitar frenéticamente al oficial y él se detuvo a mi lado en segundos. Otro auto de policía se detuvo detrás de él solo unos minutos más tarde. Me colocaron en uno de los autos de policía y vi cómo realmente sacaban sus armas exigiendo que el hombre saliera del auto. Este tipo loco estaba gritando y agitando su cuerpo. Uno de los oficiales lo agarró por los tobillos y lo sacó del vehículo. El hombre intentó morderlo varias veces antes de ser arrojado al suelo y esposado. Lo metieron en la parte trasera del otro auto y me dijeron que más oficiales vendrían a tomar fotos de la escena y que un camión de remolque vendría a llevarse mi auto. Me llevaron a la estación de policía y di mi declaración sobre todo lo que sucedió. Llamé a mis padres, quienes me compraron un boleto de avión de regreso desde el aeropuerto más cercano, al que los oficiales tuvieron la amabilidad de llevarme. Desearía poder decirte quién fue el hombre que me hizo eso, y dar una razón por qué, pero no la había. Estaba tan mentalmente trastornado, que dijeron que ni siquiera estaba en condiciones de ser juzgado eventualmente, y supongo que fue llevado a algún hospital psiquiátrico estatal donde, según lo último que supe, todavía está allí. Desearía que hubiera algo de justicia por el infierno que me hizo pasar, y tal vez algunas personas dirían que la hubo, pero para mí no fue justicia. No está siendo castigado. Soy yo. El recuerdo de lo que sucedió me castiga todos los días. Se ha vuelto más fácil lidiar con ello a medida que pasa el tiempo, pero siempre estará ahí para atormentarme cada vez que recuerde a ese hombre en la ventana. Acababa de terminar un turno de casi 24 horas. Trabajaba en construcción y la gerencia no tenía problema en hacernos trabajar demasiado si había una fecha límite y no estábamos lo suficientemente cerca de terminar. Nos pagaban horas extra, así que muchos estábamos bien con eso. Estaba conduciendo de regreso a casa desde los sitios de trabajo y como eran cerca de las 3 de la mañana, no había muchos otros autos en la carretera. Debo admitir que estaba demasiado cansado para conducir realmente. Había estado despierto durante casi 40 horas en total, y sí, estaba siendo imprudente, pero quería llegar a casa y simplemente dormir. Me estaba quedando dormido varias veces durante el viaje a casa, pero siempre me despertaba de inmediato al ver a una niña sentada sola al costado de la carretera. Pasé por ella al principio, pero mi instinto me dijo que diera la vuelta y ver si necesitaba ayuda. Me detuve junto a ella y me miró. No podía tener más de 7 u 8 años. Le pregunté qué pasaba o si necesitaba ayuda, pero no decía nada. Sentí que estaba mal dejarla allí, así que abrí la puerta de mi coche y le dije que subiera, y que no le iba a hacer daño. Estaba un poco indecisa al principio, pero subió de todos modos.
Planeaba llevarla a la comisaría más cercana para que pudieran esperanzadamente encontrar quién era y llevarla de vuelta a su familia. Intenté numerosas veces que me dijera algo sobre ella, pero no decía nada y en lugar de eso seguía mirándome. Sus ojos estaban fijos en mí todo el tiempo. Conducimos en silencio durante otros 10 minutos cuando vi a otro niño sentado al costado de la carretera. Sentí que estaba volviéndome loco. No podía ser que esto estuviera pasando de nuevo. Me detuve y esta vez era un niño pequeño, y tampoco decía nada. Pensé, ¿por qué no subir al coche? Y lo hizo sin vacilar. Comencé a hacerle las mismas preguntas que le hice a la niña, pero al igual que ella no hablaba y simplemente me miraba. Empecé a ponerme un poco asustado y preocupado de que me hubiera metido en algo muy, muy serio, pero sabía que tenía que ayudar a estos niños pase lo que pase. Empecé a pensar en qué podría ser. ¿Fueron secuestrados y luego abandonados al lado de la carretera? ¿Era alguna situación de tráfico de personas? ¿Estaban perdidos? No tenía idea. Otros 15 minutos pasaron y sucedió de nuevo, pero esta vez había un asiento de coche al lado de la carretera. Me detuve y me horroricé al ver a un bebé dentro. No podía decir la edad, pero parecía relativamente sano. Me miraba y sabía que tenía que llevarlo conmigo a la comisaría, y puse el asiento del coche en la parte trasera del coche y llamé a la policía en cuanto tuve señal. Me instruyeron a ir al hospital, que estaba a unos kilómetros de distancia, y que me reunirían allí. Llegamos poco después de la llamada y me detuve en la entrada. Saqué el asiento del coche y les indiqué a los niños que me siguieran adentro, y lo hicieron sin decir una palabra ni hacer una escena. Entré y solo estaba la recepcionista allí. Le expliqué lo que estaba pasando, pero la única respuesta que recibí fue una mirada muy confundida en su rostro. Hice señas a los niños para que se acercaran a ella, y simplemente se quedaron a su lado. Seguí pidiéndole ayuda, pero ella solo miraba a su alrededor y no hacía nada. Y no entendía por qué me preguntaba una y otra vez si estaba bien, y no sabía por qué le dije que estaba bien, pero que los niños necesitaban ayuda y el bebé parecía tener frío. Me preguntó una y otra vez qué niños estaba diciendo, y no importa cuánto les señalara o les dijera dónde estaban, actuaba como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. Me estaba frustrando y en este punto no tenía idea de qué hacer. Me dijo que repitiera y simplemente le conté nuevamente exactamente lo que había pasado. Durante todo el tiempo que conté la historia, ella solo miraba donde les estaba señalando, pero algo estaba mal. Era como si estuviera mirando a través de los niños en lugar de mirarlos. Justo cuando estaba terminando la historia, entraron 2 oficiales. Les conté la historia de nuevo a estos oficiales, que estaban igual de confundidos que ella. Miraban alrededor buscando a los niños que estaban parados justo frente a ellos, y luego yo también estaba confundido. Me hicieron sentar y muy tranquilamente me dijeron que no había niños conmigo, y que llevaba una bolsa de herramientas, no un asiento de coche. Miré hacia abajo y aún vi el asiento de coche en mi mano, y los niños parados cerca, y les supliqué que les dieran ayuda y los reunieran con sus familias. Pero ellos estaban firmes y muy serios en lo que me decían. Me lo dijeron una y otra vez, que no había nadie allí, y que yo estaba teniendo algún tipo de episodio. Nunca había tenido problemas de salud mental y se lo dije, pero no importó. Me admitieron por un ciclo de 72 horas porque pensaron que podría ser un posible peligro para mí mismo, o para otros con las alucinaciones que estaba teniendo. Estaban preocupados principalmente porque estaba tan seguro de lo que estaba diciendo. Pensé que todos estaban locos y que solo yo era el cuerdo. Durante los próximos días me hicieron muchas pruebas y evaluaciones para tratar de averiguar qué me pasaba. Al principio pensaron que era por la falta de sueño. Es común que las personas alucinen por falta de sueño. Pero cuando las alucinaciones continuaron incluso después de horas de sueño, sabían que había algo más. Tenía miedo. Llamé a mi mamá, que vino y pasó por la historia médica de nuestra familia con los médicos. Y después de que pasaron las 72 horas, decidí quedarme en el hospital. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que necesitaba ayuda. Durante las siguientes 2 semanas antes de mi diagnóstico, los niños me seguían a todas partes. Me observaban dormir, me hacían compañía, pero aún así no hablaban. Al principio eran reconfortantes, como si no estuviera solo, pero eventualmente se convirtieron en un recordatorio de que algo estaba mal conmigo, y no podía llevar una vida normal hasta que descubrieran qué era. Sin embargo, las alucinaciones dejaron de ser mi único síntoma. Empecé a tener problemas para hablar
y no podía pensar con claridad, y eso alertó a los médicos de que podría ser algo más. Me hicieron escáneres, pero no vieron nada. Me dijeron que si la última resonancia magnética que iban a hacer durante esa estadía en particular no mostraba nada, tendría que irme y regresar en otra fecha para más escaneos que esperaban mostrar más. Sabía lo que querían decir. Si tenía algún tipo de tumor cerebral, no quería esperar a que creciera antes de que pudieran hacer algo al respecto. Hicimos la resonancia magnética y afortunadamente, uno de los médicos, entre los muchos que había, notó una sombra. Tenía un tumor cerebral. Era pequeño, pero explicaba todos mis síntomas. Se determinó que era un tumor maligno en el lóbulo frontal que comprimía el nervio óptico, y desafortunadamente, no era algo que pudieran operar debido a su proximidad al nervio óptico, pero tenían esperanza de que la quimioterapia y la radioterapia eliminaran las células cancerosas, ya que se había detectado tan temprano. Empecé la quimioterapia y la radioterapia, y después de unas semanas, las alucinaciones ocurrieron con menos frecuencia. Una parte de mí las extrañaba cuando no estaban, pero la mayor parte de mí estaba feliz porque significaba que estaba mejorando. Probablemente la mayoría de la gente no lo entendería, pero tal vez algunos sí. Todavía estoy en tratamiento, y mis médicos tienen la esperanza de que pronto esté en remisión. Estoy agradecido por lo que sucedió esa noche. Si no hubiera visto a esos niños en la carretera, alucinación o no, nunca hubiera ido al hospital, y nunca hubieran descubierto el cáncer tan temprano. Todavía no estoy seguro de mi pronóstico oficial, pero me gusta pensar que es bueno. Tengo que tener esperanza, de lo contrario, no tengo nada. Mi novia y yo somos del tipo aventurero. Nos gusta salir de casa tanto como sea posible y hacer literalmente cualquier actividad al aire libre que podamos. Esta vez, decidimos tarde en el día que queríamos ir de camping por alrededor de una semana. Ninguno de los dos tiene el típico trabajo con horario fijo, y la mejor manera de explicarlo es que básicamente trabajamos para nosotros mismos en cuanto a nuestra programación, pero en el gran esquema de las cosas, trabajamos para una empresa más grande. Empacamos nuestras cosas y nos dirigimos hacia el campamento, que es un parque estatal donde se puede acampar gratis por hasta 14 días, sin necesidad de permisos o aprobación. Estábamos conduciendo por un camino de tierra por un tiempo, y cometí el horrible error de no encender las luces altas. No sé por qué, algo que no había pensado en hacer, y resultaría ser algo que lamentaría por el resto de mi vida. Tampoco ayudó que estuviera yendo demasiado rápido para el terreno y la hora de la noche. En cuestión de segundos mi novia gritó y a solo unos metros frente al camión, ambos vimos un gran árbol caído en medio del camino. Había poco que podía hacer más que pisar el freno y esperar que pudiéramos detenernos antes de chocar contra el árbol. Por supuesto no tuvimos esa suerte. Chocamos contra el árbol y estuve fuera por un par de segundos. Recuerdo despertar muy adormilado, y el zumbido en mis oídos era muy intenso. Pero mi principal prioridad era asegurarme de que mi novia estuviera bien. Para simplificar la historia, solo la llamaré Evangelina. Miré a Evangelina y estaba completamente inconsciente. Era de noche, pero la luna iluminaba lo suficiente su rostro para ver que tenía los ojos cerrados. Grité su nombre para tratar de despertarla, pero no respondía en absoluto. Saqué mi teléfono del bolsillo y encendí la linterna, apuntándola hacia ella. Realmente no sabía qué esperar, pero lo que vi fue algo que definitivamente no habría podido prever en absoluto. Vi la sangre primero. Llevaba una camisa blanca, así que era bastante evidente, y luego, por supuesto, noté la rama de árbol que atravesaba su pecho. No era una rama enorme. Probablemente tenía el mismo diámetro que un dedo o algo así. Sé que es una comparación extraña, pero realmente no puedo pensar en nada más para compararlo. Que atravesó el parabrisas y todavía estaba unida al árbol. No quería sacudirla porque no quería causarle más trauma a su cuerpo en el proceso de tratar de despertarla, así que ni siquiera la toqué. Intenté llamar al 911, pero no había servicio. Comencé a pensar en qué podría hacer para ayudarla, pero había tan pocas opciones. El camión ni siquiera arrancaba, así que incluso si conducir era la idea correcta, no era una opción. Tenía un cuchillo en el bolsillo, así que la siguiente solución lógica en mi mente era cortar la rama del árbol e intentar sacarla del camión y acostarla al costado del camino para poder conseguir ayuda.
sabiendo que alguien no iba a chocar contra nuestro camión y solo empeorar las cosas. Subí al capó del coche y traté con todas mis fuerzas de cortar esa rama, pero el cuchillo era pequeño y no estaba avanzando en absoluto. Empecé a entrar en pánico. Ya habían pasado más de 30 minutos y ella aún no había despertado. Volví al camión y simplemente comencé a rezar, lo cual era extraño para mí, ya que no había rezado desde que era niño. Pero en este punto estaba dispuesto a intentar cualquier cosa que sintiera que estaba rezando durante horas. Pero solo habían pasado otros 30 minutos. Solo me aferraba a este rayo de esperanza porque no estaba sangrando activamente durante esa hora. La rama no estaba en el centro de su pecho, así que esperaba que hubiera pasado por alto su corazón. Sentí su pulso y no era fuerte, pero aún estaba ahí. Todo lo que podía hacer era esperar a que alguien pasara y, con suerte, nos ayudara. No sé si fue Dios o la suerte, pero empecé a ver luz que venía desde detrás de nosotros. Llenaba el interior del camión y salí lo más rápido posible y comencé a gritar y agitar al conductor. Se detuvo justo detrás de nuestro camión y bajó la ventana, preguntando qué pasaba. Empecé a explicarle rápido y me dijo que me calmara, ya que no podía entenderme. Expliqué más despacio y la expresión en su rostro cambió instantáneamente, cuando se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Salió de su camión y fue a la puerta del lado del pasajero con su linterna y la apuntó a Evangelina. Lo escuché maldecir entre dientes y me dijo que la única esperanza que tenía sería cortar la rama e intentar llevarla en coche hacia la estación de emergencias, ya que él tampoco tenía servicio. Tenía una motosierra en la parte trasera de su camión y estaba aterrorizado de que el movimiento de la rama le causara aún más dolor, pero realmente no había otra opción. Comenzó a serruchar aproximadamente a medio metro frente a su pecho. La cubrí con una manta para tratar de minimizar que el serrín entrara en la herida. Vibraba un poco su cuerpo, pero ella no estaba consciente, así que al menos no sentía dolor, al menos eso pensaba. Finalmente ella estaba libre del árbol. El hombre me ayudó a levantarla lo más suavemente posible, y la colocamos en el asiento trasero de su camión acostada. Me subí al asiento del pasajero, y el hombre se dio la vuelta y comenzó a bajar la montaña. Evangelina permaneció inconsciente todo el tiempo. Nos tomó 20 minutos llegar a la estación de emergencias que ni siquiera sabía que estaba allí. Se sorprendieron de vernos, ya que generalmente los llaman para emergencias. La cargaron en una ambulancia y yo me subí con ella. El hospital más cercano no estaba demasiado lejos, gracias a Dios, pero no era un centro de trauma, así que tuvo que ser trasladada en helicóptero a la ciudad más grande que estaba a 1 hora de distancia. Tenía un pulmón perforado, pero afortunadamente no había perdido mucha sangre, y su corazón no estaba dañado en absoluto. El médico dijo que si hubiera estado solo a 1 pulgada a la izquierda, habría perforado su corazón y probablemente habría muerto en cuestión de minutos después del accidente. Estuvo en coma durante casi 2 semanas, y cuando finalmente se despertó, apenas podía hablar debido al dolor que sentía en el pecho. Permaneció en el hospital durante más de 2 meses, y tuvo una cirugía intensiva para tratar de reparar todo el daño, pero es posible que incluso necesite un trasplante de pulmón en el futuro. Estoy agradecido de que Evangelina haya sobrevivido, y me he mantenido en contacto con el hombre que le salvó la vida. Evangelina todavía está usando oxígeno y tiene dificultades para respirar de vez en cuando. La llevo a citas mensuales y estamos haciendo todo lo posible para, con suerte, verla recuperarse por completo algún día, aunque hemos aceptado el hecho de que eso puede que nunca suceda. Le pedí que se casara conmigo mientras aún estaba en el hospital, y dijo que sí, pase lo que pase, estoy deseando pasar el resto de nuestras vidas juntos. Nunca olvidaré esa noche, y muchas veces me cuesta perdonarme por lo que sucedió, pero también me alegro de que sea algo que ella no tenga que recordar.